Bueno, en este momento vamos a iniciar el video tutorial sobre cómo realizar un sketch digital que llegue a tener algún tipo de calidad de renderizado para poder presentar las alternativas de diseño. Para este caso decidí que podíamos practicarlo a partir de la ilustración de un zapato. Este zapato lo hice a partir de una referencia, simplemente hice el boceto a mano alzada y escaneé la imagen. Esta imagen ustedes la van a poder tener disponible en el Moodle. Entonces, para arrancar, lo único que hice fue crear un archivo nuevo de Photoshop. Eso ustedes ya lo saben hacer. Simplemente van a archivo nuevo y en este caso el formato es de un A4. Lo puse en formato horizontal. Para que ustedes observen, aquí está en horizontal y lo único que hice fue tomar el zapato, lo arrastré hasta la pantalla y se crea esta capa donde está el zapato, además de la capa de fondo que en este momento está bloqueada. Esta capa del dibujo escaneado lo voy a rasterizar. Rasterizar es básicamente pasar de un formato de imagen a un formato editable en Photoshop, para lo cual voy a dar un clic derecho sobre la capa, sobre el nombre de la capa, y voy a dar la opción de rasterizar capa. Cuando está rasterizada la capa, no sé si se fijan, aquí ya cambió la visualización de la imagen, ya no aparece este mismo miniatura de la misma forma que estaba hace un momento. Lo que voy a hacer es que, como la inserté y está en esta posición, quiero que esté en otra posición, en posición horizontal, para lo cual voy a seleccionar esta capa y voy a presionar control T. Control T es para transformar. Lo que voy a hacer es que me voy a acercar hasta este extremo y voy a girar la imagen de forma tal que me quede en formato horizontal. Voy a reubicar esta imagen aquí, voy a dar enter, me voy a alejar para ver qué tal está el tamaño de la imagen. Creo que todavía está un poco pequeña para el formato, entonces nuevamente voy a dar control T y voy a agrandar esta imagen, centrarla para que me quede un poco más a proporción con el formato de la A4, de la imagen que tengo en este momento. Entonces voy a dar enter para finalizar esa edición. Este archivo es el que voy a utilizar como referencia, pero en esta imagen de líneas no voy a tocar para nada el archivo. Simplemente voy a utilizarla para referenciarme en cada uno de los ajustes que voy a empezar a dar con las diferentes herramientas de Photoshop. Entonces, lo que voy a hacer es que esta imagen voy a darle un doble clic aquí para cambiarle el nombre. Voy a poner imagen de referencia para saber que ahí está. Es muy importante ponerle nombre a las capas porque en algún momento vamos a empezar a tener muchas más capas. Posteriormente, lo que voy a hacer es, si no tienen activada esta sección de trazados, recuerden que pueden ir a ventana y en ventana van a encontrar esta opción que es la de trazados. Lo que puedo hacer es yo activarla y ubicarla en esta zona. Seguramente les va a aparecer aquí afuera. Entonces lo que yo hago es que la acerco hacia la parte inferior y ya me queda esta capa, perdón, esta ventana me queda ubicada ahí. Estos son los dos elementos que vamos a utilizar por el momento, solamente estos dos ventanas, que son la ventana de capa y la ventana de trazado. Esto ya lo habíamos visto en algún momento en clase, simplemente era para recordarlo. Recuerden que con la tecla de la barra espaciadora puedo mover con Z, activo el zoom, puedo acercarme o alejarme con el clic del mouse. En este caso yo estoy utilizando la tableta digitalizadora, simplemente presiono en la imagen con el lápiz de la tableta y hacia la derecha acerco y hacia la izquierda me alejo.
Esta sería la manera en la que yo puedo acercarme o alejarme. Si me acerco, puedo navegar por la imagen a partir de la barra espaciadora y nuevamente con Z, entonces puedo ubicar la imagen. Recuerden que con R puedo girar toda la mesa de trabajo. No estoy girando la imagen solamente, estoy girando toda la mesa de trabajo y con Escape puedo volver otra vez a la posición totalmente horizontal de la mesa de trabajo. Bueno, entonces con lo primero que voy a empezar va a ser aquí en la ventana de trazados, voy a crear un trazado nuevo. En esta zona inferior derecha hay una hoja. Cuando le doy clic a esta hoja aparece el trazado. Voy a cambiarle el nombre a esto a general. General, esto lo que va a hacer es el primer trazado que voy a crear, que va a contener el contorno total del zapato. Entonces ya después de que creo mi capa, perdón, mi trazado, tengo creada también una capa nueva que está vacía. ¿Cómo creé esta capa? Simplemente aquí en este icono también de nuevo de la hojita voy a crear una capa. Entonces tengo que estar muy pendiente si estoy trabajando con este trazado, también tengo que observar en qué capa estoy trabajando, porque puedo estar trabajando en la capa de referencia y en este trazado, y en ese caso todo lo que cree en este trazado se me va a ver reflejado en esta capa de imagen de referencia, pero como les decía hace un momento, no me interesa que esta imagen de referencia se altere, simplemente la quiero tener ahí por seguridad, no la quiero alterar para nada. Entonces voy a dar clic sobre la capa 1 para asegurarme que estoy trabajando sobre ella y me voy a asegurar que estoy aquí en general. Posteriormente lo que voy a empezar a hacer entonces va a ser crear ese trazado del contorno total del zapato. Entonces para eso voy a presionar la letra P. La letra P es la pluma. Si ustedes ven acaba de generar ahí un punto y esta pluma va a funcionar muy parecido a lo que ocurre con la herramienta pluma en Illustrator. Yo voy a poder crear un trazado más exacto a partir de esto que lo que haría simplemente con la herramienta de la brocha o el pincel. ¿Cómo deshago esto? Control Alt Z, Control Alt Z, si tienen Mac sería Command Alt Z y de esa manera puedo deshacer lo que estoy haciendo. Entonces en este momento ustedes pueden ver que el puntero es como una cruz, se ve como una cruz porque lo que tengo seleccionado en este momento es la tecla de mayúsculas. Entonces, si no quiero que me aparezca así, si quiero que me aparezca la herramienta como la pluma, tengo que mantener desactivada la tecla de mayúsculas, el bloqueo de mayúsculas. Entonces voy a empezar por algún segmento del zapato, yo voy a empezar por aquí en particular, me acerqué con zoom, con la Z, y ya voy a empezar desde aquí, entonces voy a presionar P y voy a generar aquí mi primer punto, voy a venir hasta aquí y lo que hago es que arrastro sin soltar, se empieza a generar esta tensión en la curva y yo puedo garantizar hasta dónde quiero que mi curva llegue. Bueno, entonces cuando yo genero una curva, ustedes pueden observar aquí que tenemos esta, además del punto que yo genero, se crean automáticamente estas dos líneas se les llama manejadores. Lo que hacen estos manejadores es poder alterar el, cuál es la curvatura, como les venía diciendo hace un momento. Pero estos manejadores por lo general trabajan de manera conjunta, es decir, si yo muevo uno, el otro también se va a mover. Hay una manera de hacer que estos manejadores trabajen de forma individual. La manera de hacer esto es presionando la tecla Alt. Con la tecla Alt, con la herramienta P, con la herramienta P o pluma seleccionada, si yo me acerco a este manejador, fíjense que cambia el puntero de forma. Quiere decir que cuando cambia la forma del puntero, yo ya puedo mover independientemente este manejador. Es decir, ya no va a moverse este otro. ¿Para qué puedo hacer esto? Porque cuando yo voy a generar una curva, esa curva va a tender a ser tangente a estos manejadores. Es decir, que si yo trazo, por ejemplo, un punto aquí, fíjense que
esa curva salió tangente a este manejador. Si yo muevo este manejador, esa curva también se va a alterar, pero miren que ya no se altera esta otra curva de abajo. Esta es la manera en la que yo puedo ir alterando cada uno de estos manejadores para lograr mayor precisión. Voy a dar control alt Z, me voy a acercar entonces. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo procurar hacer siempre? Que mis manejadores, presiono P, voy a presionar Escape un momento, voy a presionar P y debo procurar que mis manejadores estén siempre orientados hacia donde va a continuar el trazado, es decir, en este caso la curva termina aquí y el trazado va a continuar hacia este lugar. Pero fíjense que en este caso esto no es una curva o no la quiero hacer como una curva, sino que la quiero hacer como una recta. Aquí no quiero que salga una curva tangente, sino una recta. Entonces lo que voy a hacer es que voy a eliminar este manejador último. ¿Cómo elimino este manejador último? Con la P presionada, es decir, con la herramienta pluma seleccionada, voy a seleccionar Alt y me voy a acercar a el punto, no al manejador, sino al punto, y cuando doy un clic sobre el punto, inmediatamente desaparece ese manejador. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a continuar mi trazado y ya no se va a generar una curva, sino una línea recta. Es decir, esta transición entre esta curva y esta recta no va a ser en curva, sino que va a ser en ángulo recto. Voy a continuar, si esto no queda claro más adelante, en el resto del trazado lo podemos volver a ver. Entonces ya desapareció el manejador, entonces con P activado lo que voy a hacer es que voy a crear una línea recta aquí, luego voy a crear una curva aquí, arrastro para que mi manejador me lleve hasta donde yo quiero que esté la curva. Fíjense que si yo suelto aquí, la próxima línea va a tender a ser tangente a este manejador de la derecha. Yo no quiero eso, entonces voy a presionar Alt y voy a bajar este manejador hacia donde quiero que se dirija esa curva. Me voy a acercar aquí, voy a alejarme un poco, porque aquí hay una línea muy recta, entonces voy a trazar esta línea recta continua, selecciono P y doy clic aquí. Esta línea viene recta desde la parte de arriba. Aquí quiero que se genere esta curva. Entonces lo que voy a hacer es que voy a presionar aquí, genero un punto de control y arrastro mis manejadores para que estén en la dirección que yo necesito. Quiero que este manejador de la derecha no esté orientado tan arriba porque la línea continúa más hacia abajo, entonces presiono Alt y con Alt presionado voy a ubicar este manejador en esta posición. Continúo, voy a dar clic aquí para generar otro punto de control y voy a generar esta curva. ¿Cómo lo hago? Entonces doy un clic por aquí y arrastro mi manejador para que la curva tenga la tensión que yo necesito y luego presiono Alt y con el Alt presionado voy a mover este manejador en el sentido que va a seguir la línea. Esto me va a ahorrar muchísimo trabajo para no tener que estar modificando cada vez los manejadores después al final. Entonces yo en la medida que voy trazando, inmediatamente voy corrigiendo los manejadores. Voy a trazar esta línea recta, entonces voy a trazar un punto aquí y esto lo voy a hacer también con una curva. Es importante que tratemos de no dejar aristas vivas para darle mayor realismo al boceto. Nada en la realidad tiene una arista viva, entonces voy a alargar este manejador. En este caso no lo voy a modificar con Alt porque fíjense que está alineado con la línea que continúa. Entonces voy a continuar aquí otra línea. Voy a generar esta curva. ¿Cómo lo hago? Presiono. Perdón. Presiono. Dejo sostenido y con sostenido el clic voy a organizar esta curva como quiero. Voy a acercar más aquí, voy a hacer esta curva. Creo la tensión aquí, arrastro como yo quiero que quede y me aseguro que el manejador último, este de abajo, esté orientado más o menos hacia donde va a continuar la línea. Continúo, voy a alejarme aquí un poco a ver cómo queda. Voy a generar todo un manejador aquí, un punto de control largo, entonces con P seleccionado
creo esta línea. Fíjense que ahí salió recta, no me interesa recta, entonces voy a arrastrar este punto para que me dé la curvatura que yo quiero. Fíjense que ahora aquí que esta curva no es tan corta, perdón, no va a salirme muy fluida si yo simplemente doy un clic aquí. Fíjense lo que hizo. Esta línea dio esta curva extraña. Esto se da porque el manejador está muy largo para el tipo de curva que yo quiero hacer ahí. Entonces lo que debo hacer yo es inicialmente modificar este manejador para que me salga mucho más corto y permita hacer esa transición más fluida. Voy a eliminar aquí voy a continuar, aquí me quedó bien, selecciono P y continúo entonces así con todo el dibujo generando estos puntos de control y modificando los manejadores como yo necesito. La idea es tratar de copiar el trazado de forma que quede lo más preciso posible. En este punto todavía no es necesario una gran precisión, pero si queremos evitar repetir procesos y tener que hacer trabajos de edición posterior, lo ideal es tratar de que estos trazados nos queden lo mejor posible. Entonces, aquí voy a modificar este manejador para que se oriente un poco más hacia arriba. Me voy a acercar. Voy a trazar esta curva. Voy a eliminar este manejador de aquí. ¿Cómo lo hago? Presiono Alt y sobre el punto desapareció el manejador. Continúo. Voy a alejar un poco. Luego presiono P. Miren que este manejador está orientado hacia esta línea, es decir, está bien. Voy a dar un clic aquí. De hecho, no quiero que sea tan recta porque esa parte del zapato es un poco más curva, entonces voy a dejarla así. Voy a acercar aquí para ver más. Ahora fíjense que necesito hacer esta curva. Si yo hago esta curva con este manejador como está en este momento, lo que va a ocurrir es que la curva va a salir extraña. Por lo tanto, lo mejor en este caso sería eliminar este manejador. ¿Cómo lo voy a eliminar? Presiono Alt y con el Alt presionado le doy clic sobre el punto de control. Inmediatamente se elimina el manejador. Voy a continuar entonces con el trazado. Aquí en esta parte voy a generar esta curva. Mi manejador del lado derecho está orientado hacia donde va a continuar el dibujo. Entonces en ese caso está bien. Voy a trazar una recta hasta acá. Doy un clic. Voy a generar una pequeña curva aquí. Entonces doy un clic donde va a terminar la curva y arrastro mi manejador. Este manejador está orientado correctamente, es decir, hacia donde quiero que se dirija la línea. Por lo tanto, voy a trazar una línea recta aquí. Y en este caso, este punto que acabo de generar, como no lo arrastré, fíjense que no tiene manejadores independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que esta línea, si continúo con el dibujo, va a seguir trazando líneas rectas, no curvas. Es decir, voy a dar un clic aquí, fíjense que si trazo esta línea quedó recta. Y aquí no hay curva. Voy a generar entonces aquí otra curva, esta curva. Entonces voy a dar un clic sobre esta parte del dibujo. Fíjense que en este caso ahora voy a trazar esta curva. Para trazar esta curva voy a dar un clic por aquí, arrastro, extiendo los manejadores, pero fíjense que este manejador de la derecha me va a quedar, no está orientado hacia donde quiero que continúe el dibujo. Por lo tanto voy a presionar Alt y voy a modificarlo de esta manera para que esa curva sea más fluida. Ahora voy a trazar esta curva, simplemente doy un clic aquí donde termina, fíjense que se terminó de generar la curva. Voy a continuar por aquí. Nuevamente, como este punto simplemente lo ubiqué sin arrastrarlo, sin moverlo, entonces va a generar es una línea totalmente recta aquí. Entonces voy a dar solamente un clic aquí
y trazo esa línea recta. Ahora voy a continuar así, generando cada una de estas curvas. Voy a generar una curva aquí, Alt presionado, modifico el manejador, doy un clic por aquí afuera, hago una línea corta aquí, voy a generar este otro pedazo del cordón, esto es un cordón, entonces el manejador en este caso sale bien. Esto se trata de que ustedes vayan experimentando para que puedan comprender mejor cómo funciona el tema de los manejadores. Lo importante es que sepan con qué teclas se controlan, se eliminan los manejadores, es decir, con Alt presionado sobre el manejador lo puedo modificar y con Alt sobre el punto de control lo elimino el manejador. Entonces voy a trazar aquí otra recta, otra curva, Alt presionado, modifico este manejador, termino esta curva y lo único que me queda en este momento ya es finalizar el cierre del zapato. Entonces simplemente me acerco hasta este nodo, hasta este punto de control y fíjense que cuando me acerco se crea un círculo al lado. Ese círculo significa que el trazado va a quedar cerrado. Entonces doy ahí, ¿no? Doy ahí y ya quedó cerrado mi trazado. Entonces si me alejo van a ver que ya tengo todo mi dibujo, todo el contorno trazado y cerrado. Si ustedes ven aquí en la miniatura van a poder observar que ya está el dibujo ahí cerrado. Sé que está cerrado y que está terminado porque aparece en blanco absolutamente todo. Ahora, ¿cómo sé que me quedó bien ese trazado? Lo que voy a hacer es, asegurándome de estar sobre la capa 1, voy a dar con control presionado un clic sobre la miniatura, no sobre el nombre, sino sobre la miniatura. ¿Qué va a pasar si le doy clic sobre la miniatura? Ya la habíamos visto en clase también, se va a seleccionar todo ese trazado, todo el trazado quedó seleccionado. Entonces, en ese caso, yo voy a observar aquí al lado izquierdo, al lado inferior izquierdo, que están los colores con los que yo voy a trabajar. Entonces, este color en este momento está negro, voy a modificar el color para que sea, no sé, cualquiera. En este caso, simplemente quiero ver cómo está el trazado, si quedó correctamente cerrado. Entonces, ¿cómo lo hago? Voy a seleccionar el color, doy OK y ya tengo el color seleccionado con el que voy a pintar toda esta selección del trazado. ¿Qué voy a hacer? Como tengo ya seleccionado el color aquí, voy a ir hacia el lado derecho y ustedes observan que aquí hay una parte de un círculo blanco. ¿Qué voy a hacer? Activo mi capa de trazados. ¿Cómo lo hago? Doy un clic sobre el trazado, fíjense que cambió de color, se puso gris encima y voy a darle clic sobre este icono de la parte inferior que está totalmente pintado. Si le doy clic ahí, el trazado asume el color del que está seleccionado en esta parte de la pantalla, es decir, el color frontal con el que está trabajando Photoshop. Ya sé que mi trazado quedó bien, está todo seleccionado, como deselecciono, como quito la selección. En cualquier caso, para quitar una selección, presiono control y presiono D, control D de dedo. Y en ese momento ya quitó toda la selección. Fíjense lo que ocurrió en este momento, que este trazado quedó coloreado en la capa número 1. Por eso hace un momento les decía que es muy importante fijarse en dónde estoy yo realizando mi trazado y en qué capa estoy trabajando. Si yo hubiera hecho este mismo proceso, pero seleccionada esta imagen de referencia, se hubiera coloreado ese trazado en esta imagen de referencia, lo que no queremos en este momento. Entonces, en este caso nos quedó bien, yo puedo activar y desactivar esta capa con el ojito y puedo observar el trazado general en la capa número 1. Esta sería la primera parte para realizar este sketch digital. Fíjense que para hacer esto yo no necesito tener buen pulso ni tengo que, digamos, saber
cómo se dibuja en este caso el zapato. Yo puedo tener una imagen de referencia, puede ser incluso una imagen muy sucia. Ustedes pueden ver en esta imagen de referencia que no hay, el trazado no es preciso, hay líneas dobles. Eso en el caso del boceto está bien, pero si queremos llegar a un sketch digital más definido, pues sería importante poder tener unas líneas un poco más limpias, más precisas. Entonces voy a activar nuevamente mi capa 1 y como ven ya quedó listo el trazado exterior de todo el zapato. Voy a pararme nuevamente en la capa 1. Esa sería entonces la primera parte del desarrollo de los trazados, el manejo de la herramienta pluma, cómo controlar los nodos, cómo crear curvas a partir de los nodos y cómo alterar los manejadores a partir de la tecla Alt. Esa sería entonces nuestra primera parte. Vamos a continuar entonces generando más trazados a partir de la imagen de referencia. Ya tenemos el trazado exterior, pero lo que tendríamos que hacer es que cada pieza de este diseño, en este caso del zapato, pero en cualquier caso, cada pieza o cada parte de la que vayamos a dibujar, si tiene un material distinto, si tiene una ubicación distinta, si tiene una capa distinta, la idea es que se generen trazados distintos. Eh, por ejemplo, voy a quitarle la visualización a esta capa, le voy a dar clic sobre el ojo y lo que voy a hacer es que voy a generar una capa nueva. Esa capa nueva se genera siempre sobre la capa anterior. Voy a cambiarle el nombre a esta capa que va a ser trazado exterior. Listo. Y a esta capa vamos a ver qué vamos a trazar aquí para bautizarla entonces dentro del momento. Entonces, por ejemplo, voy a trazar esta parte, toda esta banda la voy a trazar porque esta banda la quiero hacer de un material distinto, de un color distinto, quiero que quede diferente. Entonces, esta banda la voy a trazar. ¿Qué voy a hacer entonces en este momento? Voy a la ventana de trazados, doy un clic por fuera para deseleccionar esta y voy a crear un trazado nuevo. Nuevamente, ¿cómo hago ese trazado nuevo? Doy un clic sobre la hoja, sobre la hojita que tiene una esquina doblada, doy clic, se generó este trazado. Si doy un clic sobre el trazado, entonces sé que estoy trabajando sobre él y me fijo nuevamente que se vaya a trabajar sobre esta capa número 2, que todavía no tiene nombre, pero en un momento lo vamos a bautizar. Entonces, trazado 1 en este caso está seleccionado, capa 2 seleccionada. ¿Qué voy a hacer? Me voy a acercar nuevamente aquí a mi dibujo y lo que voy a hacer es que voy a trazar todo este segmento. ¿Por dónde voy a empezar? Voy a empezar por la parte inferior. Esto tiene un sentido que más adelante se los comentaré, pero voy a empezar por esta parte inferior del dibujo. Entonces, como ustedes ya saben, voy a seleccionar P. Apareció otra vez la cruz, quiere decir que tengo el bloqueo de mayúsculas activado. Voy a desactivar bloqueo de mayúsculas para que me aparezca otra vez el puntero en forma de la pluma. Voy a acercar bastante aquí y con P, con pluma, voy a dar un clic por aquí, voy a dar un clic por aquí, voy a arrastrar un poco para generar una pequeña curva. Voy a eliminar este manejador. ¿Cómo lo hago? Presiono Alt y me paro sobre el punto de control. ¿Por qué voy a eliminar este manejador? Porque no quiero que la línea continúe hacia allá. Lo que quiero es que corte en un ángulo recto hacia arriba. Por eso no me sirve este manejador. La otra opción que tendría sería poner este manejador. La otra forma sería poner este manejador hacia allá, pero también se va a generar aquí una curva y no me interesa que se generen curvas. Me interesa que salga recto hacia la parte de arriba. Entonces voy a eliminar este manejador, presiono Alt y con el Alt presionado doy un clic sobre el punto de control, se eliminó el manejador y ya puedo entonces continuar hacia la parte de arriba. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar un punto aquí. Fíjense que se trazó una línea recta.
Me voy a acercar hacia aquí, no quiero que esto quede recto, sino con una curva, entonces voy a generar aquí una curva, arrastro el manejador, me aseguro que el manejador de la izquierda en este caso esté orientado hacia donde va a continuar la línea y voy a trazar entonces otro punto aquí, simplemente dando un clic, voy a generar esta pequeña curva, entonces doy un clic y arrastro, me aseguro que el manejador esté orientado hacia donde quiero que continúe, nuevamente con Alt, muevo hacia donde quiero que esté, hacia donde se dirige el trazado. No tiene que ser largo, simplemente orientado hacia ese lugar para poder dar un clic y que se genere una línea recta. Voy a generar esta curva, entonces doy un clic aquí, sostenido, voy a generar este manejador. Muy bien, continúo, voy a dar otro clic por aquí, voy a generar esta curva, doy un clic, sostengo el clic y arrastro para generar el manejador. Voy a corregir un poco la orientación de este manejador, entonces presiono Alt y con Alt presionado voy a orientar este manejador hacia donde va a continuar mi trazado. ¿Qué voy a hacer? Voy a continuar aquí. Aquí es donde les quería explicar por qué empecé en la parte inferior. Resulta que como en el trazado exterior yo ya tengo bien delineado esto, entonces aquí no tengo que poner mucho cuidado en que me quede delineado, simplemente puedo incluso salirme de aquí, así de forma recta. Voy a salir, no tengo que controlar ese trazado ahí, pero esta parte que baja, sí la voy a hacer con mayor precisión. Entonces, simplemente me voy a acercar aquí. Lo que hice fue de cualquier manera cerrar. Esto no me va a alterar para nada el trazado porque ya el trazado inicial, el trazado general, hice bien estas curvas. Entonces no tengo que prestar mucha atención ahí, me ahorro ese paso. Entonces lo que voy a hacer es continuar con esta línea. Lo que hago simplemente es trazar aquí, voy a generar esta curva. La curva la genero con un clic aquí, sostengo, arrastro, creo el nodo de control, modifico la orientación del manejador y continúo. Me voy a alejar un poco, me voy a acercar ahora por aquí, P, se trazó esta línea recta, hago esta curva sosteniendo, Alt sostenido, corrijo el manejador, continúo aquí, un clic aquí sostenido, corrijo un poco este manejador con Alt, clic aquí, sostengo aquí. Esto ya es un trabajo un poco más mecánico cuando uno se acostumbra a hacer las líneas y a controlarlas con el manejador y con Alt. Entonces aquí ya simplemente voy a cerrar este punto. ¿Qué ocurrió aquí? Se acaba de crear entonces, se me acaba de crear un trazado nuevo que corresponde a esta parte del zapato. ¿Para qué hice esto? Nuevamente voy a seleccionar aquí un color, en este caso voy a seleccionar un azul cualquiera y voy a dar un control presionado y un clic sobre la miniatura. Se va a seleccionar ese trazado y si le doy nuevamente a paro sobre el trazado que se seleccione para que se pueda habilitar esta opción, entonces si le doy un clic aquí, asegurándome que esté sobre la capa en la que quiero que quede ese color, voy a dar aquí y se rellena este segmento de mi dibujo. Voy a deseleccionar esto. Como lo deselecciono, control D de dedo y se deseleccionó ya. Ahora si yo pongo esto, si le activo el ojo, la visualización al trazado exterior, en este caso ustedes ya pueden ver que queda el trazado exterior y queda este otro trazado de manera independiente. Entonces eso es lo que tendría que hacer yo con con cada una de las partes del zapato. Cada una de las partes del zapato deben quedar con esta misma, separados por trazados.
Este es el proceso que yo debería llevar con todo el zapato. Voy a desactivar esta capa y esta capa. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a crear una capa nueva. A esta la voy a bautizar. Le voy a poner cinta 1. Puedo bautizarlas como quiera. En este caso, voy a poner cinta 1, que va a ser esta parte. Y este trazado también le voy a poner el mismo nombre, cinta 1. Listo. Voy a crear entonces otro trazado nuevo aquí. Y ahora voy a realizar el trazado de esta parte inferior. Bueno, entonces voy a generar este segmento que quiero que sea de otro material. Entonces voy a, con la letra pluma, con la tecla P de pluma, voy a dar un clic por aquí. Como ya generé este trazado, entonces puedo pasarme de él. Igual va a quedar encima de ese trazado, entonces no tengo que preocuparme demasiado. Como este otro segmento también va a quedar por encima de él, entonces simplemente puedo cerrarlo de cualquier manera aquí. Y este trazado va a quedar por debajo de este y de este trazado. Entonces ya tengo un tercer trazado. En este caso, este trazado voy a ponerle cinta, activar mayúscula, cinta 2. Lo pongo en mayúscula simplemente porque para mí es más sencillo eh, leerlo en mayúsculas, pero pues no tiene que ser así. Entonces tengo ya la cinta 2 y la cinta 2 en este caso. ¿Cómo voy a hacer para rellenar la cinta 2 con este trazado? Entonces nuevamente, control, me aseguro de estar sobre cinta 2 en el trazado y sobre cinta 2 en la capa. Entonces control sobre la miniatura, se selecciona esta parte y simplemente vengo aquí a cinta 2, doy clic sobre cinta 2 para que se active esta opción. En esta opción queda seleccionada esa cinta 2. Voy a cambiarle el color también, cambiarlo aquí a verde, simplemente cambio el color aquí que yo quiera. Inicialmente estos no van a ser los colores reales, es simplemente mientras voy trabajando en los trazados para asegurarme que estén quedando bien. Lo voy a deseleccionar. Recuerden cómo hice este cambio de color, simplemente cambié el color aquí y luego me paro sobre cinta 2. Como ya está seleccionada, no tengo que seleccionar nuevamente y simplemente le doy un clic sobre esta opción, rellenar trazado con el color frontal. De esa manera tengo entonces ya un tercer trazado. Voy a seguir con los demás trazados, esta vez un poco más rápido, para mostrarles cómo quedaría al final cada uno de los trazados y cómo quedaría el zapato entonces ya dividido en general, y poder pasar entonces a la siguiente fase, que ya sería la fase de bocetación, de aplicación de colores y de cómo trabajar con colores, que esto lo veremos en la clase. Entonces voy a seguir aquí, activar esta capa, voy a deseleccionar, fíjense que aquí sigue seleccionado. Entonces, como lo deselecciono, si yo no hago nada, él va a seguir con esa selección. Entonces, todo lo que dibuje va a quedar sobre esa selección. Entonces, como lo deselecciono con control D y tengo mi tercer trazado. Voy a crear un trazado nuevo, voy a crear una capa nueva. Este trazado nuevo, entonces, me voy a alejar. Voy a crear todo este segmento de la suela, esta parte de la suela. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo mismo, P, como ya tengo el contorno bien hecho, entonces no tengo que preocuparme mucho por dónde empezar. Voy a empezar por fuera incluso. Voy a generar esta línea estirando mis nodos. Voy a generar esta línea. Me voy a salir de aquí porque aquí voy a crear otro trazado que está encima de este, entonces no importa si me salgo de ahí. Voy a cerrar esto de cualquier manera por aquí, ¿sí? Ya después de crear el contorno exterior, esto se facilita muchísimo. Tengo mi trazado
aquí, mi trazado aquí, voy a cambiar esto a otro color simplemente para no confundirme. Ok, y voy a seleccionar este trazado, me aseguro estar sobre la capa eh, en la que quiero que se coloree y vuelvo aquí a este que se llama trazado 1 en este momento y voy a darle color a esto. Este trazado le voy a cambiar el nombre que se va a llamar suela. Suela. Y a esta le voy a cambiar el nombre a suela. Ok. Ahora voy a desactivar esta capa y voy a crear un trazado nuevo. Fíjense que no se ve, pero si desplazo esta banda hacia abajo aparece el trazado 1 y voy a bautizar a esto como suela atrás, atrás, y aquí voy a crear una capa nueva y esto se va a llamar suela atrás. Listo, tengo mi trazado y mi capa correspondiente. Lo que voy a hacer ahora es en suela atrás voy a seleccionarla. Fíjense que aquí sigue seleccionada la suela 1, entonces debo de seleccionarla, control D, selecciono la herramienta pluma, P, miren otra vez está activado como una cruz. No me gusta mucho trabajar con la cruz, entonces deselecciono mi tecla de mayúsculas y esta curva la voy a dibujar muy bien. Es la única parte que voy a dibujar muy bien de esta suela. Puedo trabajar con ella desde aquí afuera para generar el primer punto. Voy a generar esta curva. Voy a modificar este manejador para que se oriente mejor hacia el siguiente trazado. Voy a trazar aquí esta curva. Me voy a acercar. Voy a seleccionar otra vez con P esta parte de la curva. Voy a alterar este manejador y voy a terminar aquí. Alejar. Ya tengo esta curva creada, entonces simplemente puedo terminar de cerrar de manera rápida. Tengo entonces ya mi suela de atrás y en la capa suela de atrás voy a colorear esto. ¿Sí? Como lo selecciono, control sobre la miniatura, está seleccionado porque está punteado y simplemente me paro sobre suela atrás, ya no sobre la miniatura sino sobre el nombre para que se active y voy a darle esta opción. Si no lo activo, esta opción no se me va a permitir crear. Entonces tengo ya esta parte de la suela de atrás. Tengo entonces ya creada la suela, la cinta 1, la cinta 2, suela adelante, suela atrás. Voy a crear este último segmento de atrás. Voy a crear esta pequeña cinta de la parte de arriba. Voy a crear después estos ojales y por último los cordones. En ese momento tendría ya cada uno de los trazados necesarios para realizar el proceso de aplicación de color. En este momento estoy generando los trazados que les acabo de indicar. Lo estoy haciendo con una visualización a más alta velocidad porque las herramientas que voy a utilizar son exactamente las mismas de pluma y de modificación de los manejadores a partir de la pluma. Acabo de crear en este momento todo el trazado de esta pequeña cinta en la parte superior. Posteriormente paso a cambiarle el nombre a este trazado y a la correspondiente capa también le pongo el nombre igual al del trazado de la parte superior. Ahora voy a cambiarle el color
a la selección de Photoshop para poder darle en la capa correspondiente el tono y darme cuenta si quedó correctamente cerrado. Estoy cambiando el nombre de la capa y el nombre del trazado para que correspondan mutuamente. A continuación paso a realizar el trazado de la parte posterior, nuevamente sin poner mucha atención en los puntos en los que salgo del trazado original, del trazado de base. Cambio el color y relleno la capa de la parte trasera del zapato. De esta manera tengo ya casi todas las partes independientes como trazados y como capas. Voy a seleccionarlos para permitir que se observe mejor el siguiente paso. El siguiente paso es la realización de los ojales y de los cordones, que serían las últimas dos partes que faltarían por terminar. Entonces, en este momento voy a crear un nuevo trazado. Ese nuevo trazado va a ser el de los ojales. Le voy a poner el nombre ojales y voy a crear una nueva capa con el mismo nombre, ojales. Me voy a acercar y voy a empezar a crear el trazado. En este caso es el contorno únicamente de este ojal. Solamente voy a crear un ojal debido a que el otro, al ser muy parecido, entonces posteriormente puedo copiar y pegar ese mismo trazado y ese mismo ojal en el otro lado, ahorrando algo de tiempo. Voy a crear finalmente un último trazado que es el de los cordones. Entonces creo el trazado y la capa de los cordones. Inicio con el trazado. Nuevamente recuerden que puedo hacer ese trazado por fuera del trazado general y solamente presto atención a las zonas internas de ese cordón para que tenga las curvas adecuadas, modificando los puntos de control o los nodos y modificando también los manejadores tal cual como ya vimos al principio del tutorial. Voy a cambiar un color negro. Bueno, entonces como ya tengo todos mis trazados creados y mis capas coloreadas, les voy a explicar la razón por la que yo puedo crear estos contornos por fuera sin ser muy preciso. La razón por la que yo hice estos contornos así inexactos es porque yo puedo editar en la capa para que estén dentro del trazado inicial. Les voy a explicar la manera en la que hago esto. Vamos a hacerlo con la parte trasera, es decir, con esta parte que está en un azul como marino. Tengo mi capa donde está esta parte que es la parte trasera y tengo mi trazado también donde está la parte trasera, pero además tengo el trazado general. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar el trazado general. ¿Cómo lo selecciono? Con control sobre la miniatura y doy un clic. Ahí está seleccionado todo el trazado del zapato exterior. ¿Qué voy a hacer? Todo lo que yo haga en este momento, yo puedo trazar o hacer lo que quiera en este momento en la parte interna del trazado, miren. Pero si me salgo del trazado, miren que ya no traza nada. Esto es porque está seleccionado el contorno del zapato. Es decir, todo lo que está por fuera no lo puedo trazar, solamente me deja trazar sobre lo que está dentro de la selección. ¿Qué voy a hacer entonces? Como lo que me interesa es borrar lo que está fuera de la selección, entonces voy a presionar Control Shift I. Con Control Shift y presionados, presiono Control Shift y lo que aparece ahora es la selección exterior del trazado general. Me explico mejor. Puedo en este momento trazar por fuera, pero ya por dentro miren que no me deja trazar. Eso es porque está seleccionado todo lo que está por fuera del contorno. Entonces, ¿qué puedo hacer en este caso? Voy a borrar esto. ¿Qué voy a hacer en este caso? Me paro sobre parte trasera, sobre la capa parte trasera, no sobre el trazado, sino sobre la capa parte trasera y voy a llamar al borrador. Con el borrador lo que voy a hacer es que empiezo a borrar la parte que no me interesa.
Como tengo activada la selección invertida, entonces me deja borrar solo de afuera de esa capa, pero lo de adentro me lo deja tal cual. Entonces puedo también borrar estos sobrantes de la parte de arriba. Entonces, de esta manera yo ya tengo borrada la parte de afuera de este trazado. Es muy sencillo corregir lo que sobra. Entonces puedo pasarme ahora a esta cinta superior y también en la cinta superior puedo borrar todo lo que no me sirve. Voy a pasar ahora la suela atrás y voy a borrar lo que le está sobrando a la cinta de atrás. Voy a pasarme ahora a la capa suela y voy a borrar todo lo que no me sirve de la suela. Voy a pasarme ahora a la cinta 2. En este caso la cinta 2 está correcta. Cinta 1, voy a eliminar todo lo que no me sirve de la cinta 1, es decir, esta parte que estaba por fuera del trazado. Voy a ir ahora a, creo que ya tengo todos los trazados correctamente delineados a través de este trazado general. Por esta razón creamos el trazado general y por eso no es necesario ser muy precisos si nos vamos a salir del trazado cuando estemos creando algo exterior al trazado general. Con esto entonces ya tengo todos mis trazados correctamente delineados para no perder demasiado tiempo trazando cosas que ya he hecho en el exterior. Entonces voy a deseleccionar esto y ahora si ustedes pueden ver estas capas, digamos que no están bien ubicadas porque, por ejemplo, esta cinta debería estar encima de este trazado. Esta cinta superior debería estar sobre esta. Es muy sencillo entonces ubicar bien. Lo que voy a hacer es, por ejemplo, la cinta superior la voy a poner más hacia arriba. ¿Qué hice? Voy a repetir esto. Esta cinta superior, si yo la presiono un clic y con ese clic sostenido puedo mover la ubicación de esta capa hasta donde yo quiera. Si la pongo aquí abajo, fíjense que volvió a quedar por debajo de esta. Entonces simplemente la voy a subir hasta que me aparezca en la posición que yo quiero. Por ejemplo, esta parte trasera está encima de esta parte de la suela de atrás. No debería ser así, debería ser que la suela de atrás esté encima de esta parte trasera. Entonces voy a buscar aquí en las capas la suela atrás y la voy a subir la capa y ya quedó entonces la suela atrás sobre la parte trasera. Voy a, ahora esta parte verde, que sería la cinta 2, está encima de la cinta 1, debería ser al revés, entonces voy a cinta 2, a la capa cinta 2 y la voy a arrastrar hacia debajo de la cinta 1. Este ojal, por ejemplo, está encima de la cinta 1, debería estar debajo de la cinta 1, entonces busco aquí en mis capas ojales y lo pongo por debajo de la cinta 1. Aquí voy a bajar un poquito y debajo de la cinta 1. Ya el ojal quedó por debajo de la cinta 1. Ahora el cordón debería estar por debajo del ojal. Entonces voy a buscar el cordón, vamos a ver si esto me queda bien, y voy a poner el cordón por debajo del ojal. Voy a arrastrar por aquí, cordón por debajo del ojal. Y en este momento ya quedó el cordón por debajo del ojal. Entonces de esta manera es muy sencillo poner y ubicar estas partes desde las capas, ubicarlas en la ubicación correcta. En este momento ya tengo todo mi trazado, mis capas listas para empezar una aplicación de color que sea la adecuada. En este momento simplemente pusimos estos colores para poder diferenciar cada pieza y que cada pieza la podamos modificar de la forma que queremos de forma independiente. Este sería entonces el final de este primer tutorial, que es para crear trazados, modificar los trazados, crear cada una de las partes independientes para poderlas alterar y colorear de la manera en la que queremos, aplicando color, sombras, texturas, etc. En el Moodle ustedes pueden acceder a esa imagen, la pueden insertar directamente en su programa de Photoshop y la idea es que puedan crear ustedes cada uno de estos trazados, cada una de estas capas
siguiendo las instrucciones del tutorial para que posteriormente podamos iniciar la aplicación de color. Al final deberíamos tener entonces el render de este zapato con efectos de textura, color, degradados, etcétera. Pero para llegar a ese punto primero tenemos que realizar este proceso. Entonces, por favor, accedan al Moodle y descarguen la imagen y realicen este ejercicio para poder continuar en el próximo tutorial con la aplicación de color y texturas. Muchas gracias y si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden contactarse conmigo por correo electrónico y si es necesario que amplíe alguna parte de este tutorial, también me lo pueden solicitar y yo con todo gusto puedo subir otra parte explicando aspectos puntuales que de pronto no hayan quedado claros en este. Entonces, muchas gracias, nos vemos en clase y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.